amado Dios, muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar reunidos para adorarte, de estar aquí delante de ti para expresar nuestra alabanza y nuestra gratitud por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces en nosotros y por nosotros. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por la gracia de Jesucristo y gracias por el consuelo del Espíritu Santo. Esta mañana nos hemos reunido también para oír tu palabra. Ciertamente estamos aquí para disponer nuestros corazones en un acto de oración para oír lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Y te ruego, Señor, que nos des un corazón dócil para recibir tu palabra y ponerla por obra. No queremos ser solamente oidores, sino hacedores de ella. Y que esta palabra nos edifique, nos consuele y nos anime. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Qué bendición es estar reunidos para adorar juntos a nuestro Dios. Y quiero felicitarles a cada uno de ustedes que domingo y miércoles se unen a nosotros a través de esta transmisión virtual para juntos adorar al Señor, alabar al Señor, agradecerle, orar y por supuesto escuchar la palabra de Dios. Cuánto anhelamos que muy pronto podamos estar reunidos presencialmente, físicamente, y adorar así a nuestro buen Dios. Estamos haciendo todos los preparativos, estamos implementando todo el protocolo de bioseguridad que obviamente exige el Ministerio de Salud para la reapertura de los templos. Y quiero pedirles, por favor, que estén orando y que estén también expectantes porque vamos a estar anunciándoles cuáles son estos protocolos y que debemos, por supuesto, respetar. Mientras tanto, hermanos, siempre mirando al Señor, siempre confiando en el Señor, siempre orando a favor de que Dios controle esta crisis sanitaria, económica, política, moral que vive nuestro país. Oremos, sigamos orando y, por supuesto, cuidándonos también, hermano, por favor. No baje la guardia, la pandemia no ha acabado. Hay que cuidarse, hay que protegerse con su mascarilla, con su protector facial. Hay que seguir lavándose las manos de manera continua. Hay que mantener la distancia social o la distancia con otra persona. Hay que ser prudentes, hay que cuidar nuestra salud. Amén. Gloria a Dios. Quiero seguir animándole también, hermano, a que siga leyendo su Biblia. Qué importante ha sido en este año, y le digo de manera testimonial, qué importante ha sido volver a leer la Biblia de tapa a tapa. Ya estamos casi al final. La fe se ha fortalecido. Hemos recordado tantas verdades, tantas historias que nos ha enseñado muchas cosas importantes aún en medio de esta pandemia. Así que, hermano, siga leyendo la Biblia. Hoy nos toca leer la epístola a los Colosenses, los 4 capítulos. Y como usted sabe, estamos desarrollando nuestra serie que le hemos titulado La renovación de la conducta, basado, por supuesto, en la epístola universal de Santiago, ya que Santiago ha escrito esta epístola de una manera tan práctica, es decir, nos revela la conducta que un cristiano, una cristiana debe tener frente a diferentes circunstancias. Por eso en esta mañana, hoy nos toca hablar acerca de la conducta frente a la murmuración.
¿Cuál es la conducta, cuál es la actitud que Dios está esperando de un cristiano o una cristiana frente a la murmuración? Santiago lo va a decir de manera clara y directa. Ahora, como decíamos la semana pasada, es reprochable, es repudiable que el espíritu del mundo, ese espíritu hedonista, corrupto, inmoral, se meta en la vida de los creyentes. Eso es rechazable, eso no es aceptable. Bueno, lo mismo sucede con la murmuración. Permitir que la murmuración se meta dentro de la vida de la iglesia es algo digno de ser rechazado, repudiado, echado fuera, porque sencillamente eso no va con el espíritu humilde que Dios espera de nosotros, es decir, de sometimiento a nuestro Dios. Así que Santiago nos va a decir hoy cuál es la conducta que un cristiano, una cristiana, debe tener frente a la murmuración. Y eso lo dice en el versículo 1 en el capítulo 4, el versículo 11. Mire lo que dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Así que Santiago es claro y directo. Si hay una conducta que Dios espera de nosotros, los cristianos y cristianas, frente a la murmuración, es que no murmuremos, que lo rechacemos. Ahora, Santiago parece tener un tono de llamada de atención. Dice hermanos, pero no dice como otros momentos, hermanos míos, sino dice hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y Santiago parece decirle, oye, ¿qué pasa, hermanos? Eso no está bien que ustedes estén murmurando uno del otro. Eso es inaceptable, eso es reprochable. Y otra vez Santiago está hablando del tema de hablar más de lo debido, ¿verdad? Y al parecer, ese mundo que se había metido dentro del corazón de ellos y que por cierto los había alejado a Dios, estaba dando ocasión ahora de que estén hablando mal el uno del otro, de que estén murmurando el uno del otro. Por eso Santiago inmediatamente dice, hermanos, no murmuréis. Y esta es la conducta que Dios espera de nosotros, que no murmuremos, que rechacemos la murmuración, que repudiemos esto. Ahora, ¿qué es la murmuración? La murmuración básicamente es hablar mal o contra alguien. Es también criticarlo destructivamente. La murmuración puede implicar calumnias, difamaciones, detracciones, palabras hirientes, críticas pues destructivas, juicios. Todo eso puede incluir la murmuración. Y esta palabra sugiere todas estas cosas, pero hablando en voz baja, como hablando, susurrando al oído de alguien, ¿verdad? Tú le estás diciendo algo. En términos criollos, usted sabe lo que eso significa, ¿cierto? Maletear. Es decir, hablar mal de otra persona a espaldas de ella. Y obviamente, eso no es bueno. Eso es un pecado a los ojos del Señor. La murmuración en la vida de la iglesia es algo indignante. Es algo reprobable, deplorable. A nadie le gusta, hermano, que hablen mal de uno. Y menos a espalda de uno. Uno siempre se queja. ¿Y por qué no me lo dijo en mi cara? ¿No es cierto? O sea,
Nos indigna que alguien hable mal de uno, a espaldas de uno. Ahora, lamentablemente, como no podemos tapar el sol con un dedo, así tampoco podemos evitar la murmuración dentro de la congregación. Y eso es triste. No debiera ser, pero ocurre. Quiere a Dios que no ocurra en nuestra congregación. Pero la murmuración es un mal muy antiguo. ¿Usted se acuerda que en Números capítulo 12, María y Aarón, hermanos de sangre de Moisés, comenzaron a hablar mal de Moisés a espaldas de Moisés? Y comenzaron a hablar mal de él porque él había tomado a una mujer extranjera, aun cuando la ley todavía no había sido declarada. Pero no solamente ese era el propósito, sino que el propósito era de que lo destituyeran a Moisés de ser el líder para guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Acaso María y Aarón decía, y parece que María estaba al frente liderando el asunto, decía, ¿acaso Moisés es el único que ha recibido palabra del cielo? ¿Y nosotros? Y comenzaron a hablar mal en contra de Moisés. Y por supuesto, esta murmuración tenía el fin de desacreditarlo, tenía el fin de derrocarlo, si se quiere así, ¿no? De ser el líder del pueblo de Dios. Ahora, hermano, mire las consecuencias de la murmuración. La murmuración es un pecado que en primer lugar destruye la unidad del pueblo, que destruye la honra de las personas, que destruye de repente el buen liderazgo que alguien puede estar haciendo. Moisés tuvo sus errores, ciertamente. Moisés tuvo sus errores, pero no le daba ni a María ni a Aarón hablar en contra de Moisés, a espaldas de Moisés, hablar mal de él, para hacer motín al pueblo, decir, no, él, como decimos en el argot chullo, él no le ganó a nadie. Y mi querido hermano, escuchar a cristianos y a cristianas murmurar, hablar mal de otras personas, es triste, es lamentable, es deplorable. Escuchar lo mismo que diría María, por ejemplo. ¿Acaso solamente este hermano puede ser el líder? ¿Acaso no hay otros hermanos? Nosotros también tenemos el Espíritu de Dios y comenzamos a hablar. ¿Y por qué lo escogieron a él? ¿Por qué no me escogieron a mí? ¿Por qué no escogieron a este hermano? Y comenzamos a hablar a espaldas de las autoridades que hemos puesto para que guíen al pueblo. Y entonces creamos un motín, creamos una desunión. Hay otros que dicen, y otros hablan, ¿acaso este es más espiritual que nosotros? ¿Acaso nosotros no tenemos el Espíritu Santo? Y comenzamos otra vez a cuestionar. Y ese hermano está mal, ese hermano, mira, es así, es así, y comenzamos a decirle todos sus defectos, pero él no tiene ninguna cualidad. Hermano, eso está mal. Eso pues deshonra o mejor dicho, ofende la reputación de esa persona y por ende ofende a Dios. Muchos de nosotros podemos cometer errores, pero eso no nos da derecho y podemos tener muchos defectos. Como decir al pastor no está siendo justo con ese hermano. Es posible.
Pero eso no nos da derecho de hablar mal de la otra persona. Tenemos que ser valientes en obedecer la Escritura. Si tú crees que alguien te ofendió, si crees que algo está mal, uno debe ir a la persona responsable, la persona que puede resolver el problema, y hablar con esa persona, porque así manda la Biblia. Y entonces arreglamos y subsanamos el problema. Pero si uno comienza a regar, lo que está haciendo es minar a otra gente para que se produzca desunión, para que le crean a esa persona algo que de repente no tiene toda la información y se convierte en una difamación, se convierte en una calumnia o se convierte en un chisme. Porque no solamente el que murmura, sino el que presta oído a esa murmuración está en falta también. Y cuando prestamos atención ya nos convertimos en cómplices. Y eso, ¿sabe qué? Se convierte en ¿qué? En chisme. Y el chisme produce contienda. Los chismosos producen contienda, dice Proverbios, y apartan a los mejores amigos. Proverbios 16:28 lo dice. Y aún más, Salomón por eso dijo, no te entremetas con el de lengua suelta o con el suelto de lengua, no te entremetas. Es decir, eso va a crear contienda, eso va a crear desunión, eso va a romper la unidad. Tajantemente la Biblia enseña que nosotros debemos rechazar la murmuración, el hablar mal de otros hermanos, de otras hermanas, hablar en contra de otras personas. Dios lo repudia y por lo tanto nosotros como hijos de Dios también tenemos que repudiarlo, también tenemos que rechazarlo. Cuidado, hermano, de estar hablando mal de otros hermanos, de otras hermanas, porque no vaya a ser que Dios saque la cara por ellos, como lo hizo con Moisés. Dios le dijo a María y a Aarón, le dijo, ¿por qué no tuviste temor? Dice, de hablar contra mi siervo Moisés. Fíjate la honra que Dios le da a Moisés, mi siervo Moisés. ¿Por qué no te detuviste un momentito antes de hablar contra alguien a quien yo lo he puesto? Y Dios le mandó una lepra a María. Tu misericordia quizás de Aarón. El asunto es que eso nos revela que Dios aborrece la murmuración, que Dios rechaza la murmuración, que Dios rechaza el hablar mal de otros, sobre todo y dentro del mismo pueblo de Dios. Así que la conducta que Dios espera de un cristiano, de una cristiana, es que nosotros repudiemos la murmuración, que nosotros rechacemos la murmuración, que en nuestros labios no haya murmuración, no hablemos mal, no critiquemos, no juzguemos a nuestros hermanos. Y Santiago ahora va a dar por lo menos 3 razones por las cuales no debemos murmurar. Miren lo que dice el versículo 11 y el versículo 12. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar o perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres para que juzgues a otro? Aquí Santiago da 3 razones, podríamos decir, da 3 razones por las cuales no debemos murmurar como cristianos o como cristianas. En primer lugar, porque el que murmura o juzga al hermano, murmura y juzga, dice, a la ley de Dios.
El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Esto es muy serio. Si tú hablas mal contra un hermano, una hermana, cuando tú lo criticas, cuando tú lo juzgas, lo que estás haciendo es hablar mal también de la ley de Dios. Estás juzgando la ley de Dios, te estás criticando la ley de Dios. ¿Y a qué ley se refiere en particular? Por supuesto, a la ley real de Santiago 2.8, o la ley que ya se había mencionado anteriormente, esa ley del amor al prójimo. Es decir, Dios mandó que nosotros amáramos a nuestro prójimo, y eso significa que yo le haga un bien, que yo hable bien de mi prójimo. Y entonces la murmuración va en contra, directamente, en contra de ese mandamiento. Porque no estoy hablando bien, porque no estoy haciéndole un bien a la otra persona. Y si yo murmuro contra un hermano, lo que estoy diciendo es que esa ley no es buena, no es perfecta, no es adecuada. Y me mete en un serio problema. Me meto en el problema y en la dificultad con Dios, quien la instituyó. Así que eso está mostrando de que uno tiene una actitud de rebelarse a la ley de Dios. La segunda razón dice, porque si criticamos la ley, nos vemos como desobedientes a la ley y también como jueces. Mire lo que dice versículo 11. Pero si tú juzgas a la ley, no eres el hacedor de la ley, sino juez. Es decir, el verdadero mal, cuando hablamos mal de otros, es que, por un lado, no queremos hacer lo que la ley manda, es decir, amar al prójimo, hacerle un bien, hablar bien de la otra persona, y no queremos sujetarnos a esa ley, más bien queremos convertirnos en jueces, pretendiendo saber qué cosa debe ser aprobado y qué cosa no debe ser aprobado, qué es lo que tiene que ser y qué es lo que no tiene que hacer. Y nos estamos olvidando, mi querido hermano, que la ley no la hemos puesto a nosotros, ni tú ni yo. La ley está por encima de nosotros. Y si esa ley ha sido puesta, entonces me toca a mí obedecerla, no juzgarla, no decir si está buena o está mala, no cuestionarla. Y menos pretender ser juez, es decir, saber si esto, lo que está diciendo está bien o está mal. Lo que está haciendo el hermano, lo que está bien o está mal, obviamente, cuando es una cosa extrabíblica, ¿no es cierto? Porque las cosas bíblicas están definidas, es decir, si tú adulteras, pues eso está mal, ¿no? Pero tampoco no tienes que hablar mal de esa persona, aun si adulterara. Tú tienes que ir a esa persona, si tú la has visto, o se ha emborrachado, qué sé, tú vas y hablas con esa persona. Porque es lo que debe ser. En privado, dice la Biblia primero, y luego se hace público, si esto, por cuanto daña el testimonio de la iglesia, si es que él no quiere arrepentirse. Ahora, mi hermano, esto significa que si yo me pongo como juez, yo voy a usurpar la posición de aquella persona que realmente juzga con rectitud. Así que una persona que critica, que habla mal de otras personas, está hablando mal de la ley de Dios. Se está colocando como un juez, como que si él mismo fuese el que tiene el discernimiento para decir esto está bien y esto está mal. Y eso me lleva a la tercera razón. Porque Dios es el único juez
quien hizo las leyes y el que salva y el que condena. Solo Dios es el autor y el administrador de la ley. Dios hizo las leyes y las declaró, las publicó. Y Dios es el único que las respalda, que las sostiene, pero también el que las hace cumplir. Dios es el único que tiene poder y autoridad para recompensar a quien obedece la ley, como también para castigar a quien la desobedece. No hay otra persona, solo el universo. Solamente Dios. En sus manos está dar la vida o quitársela, o quitarla. Por eso debemos tener cuidado cuando murmuramos. Yo no puedo murmurar contra un hermano o otra hermana porque estoy murmurando acerca de que la ley de amar al prójimo como a mí mismo está mal. Estaríamos diciendo que está mal. Cuando Dios la puso, cuando Dios mandó que amemos al hermano, a la hermana, o amemos, a nuestro prójimo como nosotros mismos, nos está diciendo, ámalo, respétalo, hazle bien, hónralo. Pero si yo murmuro, entonces estoy en contra de esa ley. Si yo murmuro, yo me digo a mí mismo, no, yo dejo esa ley a un lado y hay otra ley para mí. No, hermano, porque el único que hizo la ley es Dios. El único que cuida que se cumpla esa ley es Dios. Así que no usurpemos la posición de Dios. Dios es el único juez que juzga rectamente las cosas, porque Él las conoce. Él conoce completamente toda situación y Él juzga, por lo tanto, rectamente, con conocimiento de causa. Así que Santiago termina dando una fuerte reprensión a estos hermanos judíos cristianos que aparentemente estaban hablando mal el uno contra el otro. Y les dice, si Dios es quien hizo la ley, si Dios es el que juzga rectamente, si Dios es el que tiene poder y autoridad para salvar o condenar, entonces, ¿qué derecho tienen ustedes de hablar mal o juzgar a otros? Qué palabra dura, ¿verdad? ¿Qué derecho les da a hablar mal o en contra o criticar a otros? ¿Qué derecho? Dios es el único juez justo. Ahora, hay que aclarar aquí una cosa. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba. Santiago se está refiriendo a esas cosas que no están escritas. Santiago se está refiriendo a esos actos que podríamos decir son extrabíblicos y que yo podría tener el criterio de decir, esto está bien o esto está mal. No. O juzgar a esa persona. Oiga, ¿por qué viene esa persona al templo vestido de esa manera? ¿O por qué trae estos padres a sus hijos a comer en la iglesia? Cuidado, tranquilo, tranquilo. Puede ofender, sí. No puede ser adecuado. Puede tener verdad. Pero mi querido hermano, sea sabio, sea prudente. Mantenga la boca cerrada. Dios es el juez, Dios ve todo. Por lo tanto, mi querido hermano, al terminar solamente quiero decirle esto. La conducta que Dios espera de un cristiano, una cristiana frente a la murmuración, al hablar mal contra otro hermano, otra hermana, es sencillamente el rechazo, el repudio. Un cristiano tiene que repudiar
rechazar la murmuración, es decir, el hablar mal de otros hermanos, de juzgar o criticar un comportamiento que de repente es una cosa extrabíblica. Uno tiene que abstenerse en lo posible, ¿verdad? Cuando no es necesario. Si es necesario, ofende el testimonio de la iglesia, pues se conversa. Pero mi querido hermano, hermana, la Biblia enseña esto. En 1 de Pedro 1:2 o 2:1, perdón, dice: desechemos toda detracción. Es claro, es directo. Desecha, dice, toda detracción. Esto significa toda calumnia, toda difamación, toda crítica, toda murmuración, todo de hablar mal. Deséchalo, dice. Eso es lo que manda Dios. Hay que desechar esto. Eso no debe estar en la boca de un creyente. Y por lo tanto, debemos cuidar nuestra manera de hablar. Ahora, mi querido hermano, si el espíritu del mundo, que todavía puede meterse en la vida de nosotros, ese espíritu corrupto, inmoral, hedonista, que busca solamente el placer, el deleite egoísta de satisfacer sus propios intereses, te incita a murmurar, te incita a hablar mal de otras personas, yo te diría, muérdete la lengua y que te duele, hermano. Trato de pensar en eso, que si quiero hablar mal, Señor, haz que yo me muerda la lengua y que me duela. ¿Para qué? Para evitar no solamente hablar mal del hermano o de la hermana, sino hablar mal de la ley del Señor. Y no solamente eso, sino usurpar la posición que solamente Dios tiene, porque Él es el juez que juzga rectamente. Debo cuidar mi manera de hablar. Jesús dijo en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Cuidado, hermano, de que tú comiences a criticar, a hablar mal de otras personas y luego comienza a rebotar lo que tú has dicho. Es decir, comienza a escuchar que otros están hablando mal de ti y luego te quejas. Sí, pero ¿por qué hablas mal de mí? Y la pregunta es, de repente hay que preguntarnos, ¿he hablado mal de otras personas? Así que Jesús ya lo mencionó. Y además, el apóstol Pablo dijo en Efesios 5:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Usemos la lengua para edificar, para bendecir, para decir cosas buenas de otros. Todos tenemos defectos, sí, pero también hay algunas cualidades. Resalte las cualidades. De esa manera, estamos unidos. De esa manera, vivimos en armonía. De esa manera, estamos cuidando nuestro corazón. Y estamos cuidando nuestro corazón para no pecar contra Dios, para no meternos en problemas con Dios. No murmures, nos dice el Señor. Dios me dice a mí, Joaquín, no murmures, no hables mal de otras personas. Pero qué lindo es esto. Cuando uno domina la lengua, como habíamos aprendido en Santiago 3, entonces estamos evidenciando crecimiento espiritual. Estamos evidenciando madurez. Y esto, mi querido hermano, honra a Dios. ¿Tiendes a hablar mal de otros? ¿Tiendes a criticar constantemente a algún hermano, alguna hermana? Pídele a Dios, hermano, si es así, que Dios controle tu lengua y que tú trabajes
en una disciplina espiritual que te permita cuidar esto. Porque la murmuración, mi querido hermano, va siempre a producir desunión, va a producir contienda, va a producir enojo, molestia. Y no queremos eso en la vida de la iglesia. El Salmo 133 dijo: mirá cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Y vivir juntos y en armonía, hermanos, significa que vivimos bendiciéndonos los unos a los otros. Amén. Bendiga a su hermano, a pesar de sus defectos, a pesar de que sea feo, como un Sergio, ¿no? Pero bendiga a su hermano, bendiga a su hermana, porque eso honra a Dios. Oremos. Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra, y aplícala, Señor, a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a fomentar la unidad a través de nuestras palabras. Ayúdanos, Señor, como dice el libro de Efesios, a estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y que de esa manera nos acerquemos, de esa manera convivamos, Señor, honrándote, glorificándote. Así el mundo dirá: esta gente se ama el uno al otro. Por lo tanto, estaremos diciendo que somos tuyos, Señor, que te pertenecemos a ti, que somos discípulos de Jesucristo, para gloria del Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Cuida nuestra manera de hablar, cuida nuestra lengua. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Dios me lo bendiga, hermanos. Un abrazo fuerte.